tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Decisión Libre 2023, el espacio de entrevistas sobre elecciones de Guatevisión y Prensa Libre. Esta noche el programa lo dividimos en dos. Vamos a iniciar la conversación de este momento con José Murúa, él es presidente de la Junta Electoral del Distrito Central. Ingeniero Murúa, buenas noches, bienvenido a Decisión Libre. Un gusto estar aquí nuevamente contigo y pues acompañando a todos nuestros televidentes ya en los últimos días antes del No, pues sí, domingo. Ya a pocas horas del día de la elección de segunda vuelta electoral y después de la experiencia de la primera vuelta, ingeniero, ¿qué cambios se han realizado en las últimas semanas? Mira, después de la primera vuelta se llevó a cabo un evento por parte del tribunal en que era una revisión de todas las acciones que se habían llevado a cabo en la primera vuelta para buscar oportunidades de mejora. La oportunidad más importante, pues obviamente la parte de capacitación, y no porque hiciera falta o porque no hubiera estado disponible en la primera vuelta. O sea, tú puedes entrar a la página del tribunal o a la página de la Junta Electoral del Distrito Central, están manuales digitales, están videos, están presentaciones, y lamentablemente creo que a veces los guatemaltecos es algo que no nos gusta leer o no nos gusta realmente pues involucrarnos a aprender. Parece a veces una situación muy sencilla, o sea, la gente que ahora la hemos metido no tanto a la parte teórica, sino a la parte práctica, o sea, llenar los cuadernillos, llenar los documentos, desde el documento 1 hasta el documento 4, la importancia de conocer dónde va la información. Entonces la gente empieza a darse cuenta que no es tan fácil como que se ve, bueno, pues cuento unas boletas y apunto el número, lo sumo, y pareciera algo muy sencillo de llenar y pues yo entrego mi documento 4 en este caso, ¿verdad? Y hasta que no lo hacen no se dan cuenta de que hay varias cosas que, pero mire, no tengo claro dónde se pone un voto en blanco, o un voto nulo o un voto inválido. Entonces empiezan esas situaciones que no conoces realmente cómo funciona el formulario y hasta que no haces ejercicios no te das cuenta. Bueno, ¿y qué hicieron en este momento para corregir eso? Que eso no se repita en la segunda vuelta. Ha sido esa parte de enfocar más, no tanto la parte teórica, sino la parte práctica. Se llevó a cabo prácticamente sesiones maratónicas, 2 jornadas, sábados y domingos, los últimos 4 fines de semana. El último fin de semana cerramos con más de 1000 personas en la participación, entonces se les entregaba tanto material físico para que puedan complementar la parte de la lectura, como cuadernos de trabajo. Y ahí lo que te decía, ¿verdad? Entonces ahí es donde la gente cuando lo empieza a hacer es, bueno, entonces ya no se ve tan elemental como tal vez lo pensaban y decían, no necesito un curso para llenar una hoja, pero hasta que no te pones a hacerla no te das cuenta de, bueno, sí es importante que conozca dónde colocar la información. ¿Y qué pasó entonces en la primera vuelta? ¿Se hizo ese proceso o no Sí, con mayor tiempo? se hizo el proceso de capacitación. Realmente el Tribunal Supremo Electoral tiene un material que ha preparado durante mucho tiempo y ha estado disponible. Ellos han dado todas las capacitaciones, nosotros pues nos hemos apoyado con el material que ellos manejan. Si te fijas, pues mucho de los cuestionamientos, que mire que hay 1000 actas, creo que fue la última que vi que había una denuncia sobre ese caso, pero estás hablando de más de 122,000 actas a nivel nacional, o sea, 1000 actas no llegas pero ni al 1%, ¿verdad? Entonces, claro, hay situaciones que hay que corregir y fue una de las situaciones que se vio durante ese evento de revisión, en que era importante atacar ese porcentaje. Obviamente, entre más exacto quiere ser, el costo, digamos, en la iniciativa privada, por decirte algo tan sencillo como un bloqueador solar que usan las mujeres constantemente, ¿verdad? El pasar de un bloqueador de 90 a 95 o quieres llegar a un 98%, es tanto el costo de inversión para poder lograr esas coberturas que parece muy pequeño en porcentajes, pero en costo se vuelve algo inoperante. Entonces aquí queremos ser exactos hasta el 100%, ¿cuánto nos puede representar lograr esa exactitud en actas, en sumas, en forma de llenar un documento, ¿verdad? Porque al final si tú ves, los reclamos han sido en 1%, digamos, del total de Pero veamos, ingeniero, de llenos. acuerdo a esa experiencia de la primera vuelta, ¿sí? Y el contexto en el que nos encontramos en este momento, ¿cuáles son los escenarios que ustedes tienen previstos para el domingo? Mejorar obviamente la parte de llenado de actas, la parte de que haya más claridad en los números, que es por donde deberíamos empezar, evitar el testado de actas, o sea, si haces el acta en la forma correcta, pues no debería haber problemas de que no se interprete la numeración en forma correcta. Obviamente, en la medida que tengas un documento limpio y que esté bien lleno, pues la digitación y el escaneo del documento pues va a ser también un reflejo de ese trabajo inicial.
Entonces ahorita es un trabajo muy importante de las juntas receptoras de votos en que haya pues una dedicación especial a que ese documento se llene en la forma correcta. Ahorita no tienes la presión de 20, 23 personas observando la mesa para poder llenar el documento, vamos a tener pues obviamente 2 fiscales, uno de cada uno de los partidos. Entonces va a ser un trabajo que pueden dedicarle un poquito más de tiempo y esfuerzo. No tienes 5 elecciones que trabajar, aquí prácticamente es una sola elección. Digamos, el proceso es menor. El proceso es más rápido, va a ser menor, tienes únicamente 2 partidos compitiendo, o sea que todos los elementos tal vez que afectaron en la primera vuelta, ahorita van a estar disminuidos, más una mayor capacitación de... Y aunque hay menos partidos políticos, es decir, estamos en la segunda vuelta, tomando en cuenta los señalamientos y cuestionamientos que se han dado, ¿ustedes sienten tensión en este momento de lo que pueda pasar el domingo? Mira, se ha reforzado mucho el trabajo de las juntas receptoras de votos, los voluntarios. Una cosa importante que puedes ver es que ha habido muy poco cambio de las juntas receptoras de votos. En el caso de Distrito Central tuvimos 400 personas de más de 10.115, tuvimos 7 coordinadores de 123. Entonces, no ha sido, la gente se ha comprometido y realmente está dando su mayor esfuerzo para completar el trabajo para la segunda vuelta. Hablemos de los cambios que se han dado a partir de la primera vuelta electoral para que el ciudadano tenga claro qué es lo que puede esperar el próximo domingo. Bueno, mi recomendación siempre ha sido lo mismo, o sea, vayamos preparados, o sea, realmente busquemos con tiempo cuál es el centro que nos toca, cuál es la mesa donde vamos a votar, tengamos los documentos que tenemos que presentar, en este caso el DPI, ¿verdad? Y presentémonos con tiempo a los centros de votación. Los centros de votación prácticamente siguen los mismos de la primera vuelta electoral, hay 2 centros que se reemplazaron. Uno pues solicitó el establecimiento que no quería participar en la segunda vuelta y el otro establecimiento estaba en labores de infraestructura, de trabajos internos, así es que se reemplazaron 2 centros, uno en zona 18 y otro en zona 24, si no estoy mal, a muy pocas cuadras. Entonces es importante que sepas dónde vas a ir a votar para que no te toque, llego y aquí no era, y sí, tal vez estaba unas cuantas cuadras, pero ya perdiste tiempo, ¿verdad? Entonces, están herramientas virtuales donde puedes buscar con tu número de DPI dónde te corresponde votar. Así es que preparémonos, vayamos con tiempo, tratemos de hacer el esfuerzo de llegar a votar. O sea, creo que a veces la gente dice, no, segunda vuelta siempre tenemos como menos participación que la primera vuelta y debería ser al revés. O sea, realmente si queremos hacer un cambio y queremos realmente que valga nuestro voto, levantémonos y vamos temprano a ejercer el voto, pues prácticamente es una labor para ese día y eso es lo que deberíamos estarnos enfocando para poder hacer. Eso es mientras están abiertas las urnas, pero centrémonos nuevamente en el momento del conteo de votos. Uno de los puntos o de los temas que más llamó la atención y que fue cuestionado es el famoso tema del Acta 4. Explíquenos, por favor, cuáles son los cambios que se registran, si es que los hay en este momento, qué precauciones se van a tomar para que pues las juntas electorales mantengan esa responsabilidad en cuanto a la custodia de los datos. Sí, los horarios van a ser los mismos, o sea, cerramos a las 6 de la tarde. En ese momento, pues obviamente empieza todo el proceso de anulación de las boletas no utilizadas. El conteo pues va a ser más fácil porque realmente estamos únicamente 2 partidos que se va a hacer el conteo, más que haya votos en blanco o votos anulados. Las instrucciones más importantes que se están manejando para que realmente, o sugerencias, si lo podemos ver, es que el documento 4 se llene con todas sus copias y no se separe hasta que haya terminado todo el proceso, para evitar precisamente que no tengas copias con diferente información, sino realmente la información en las 3 copias sea exactamente la misma. La copia blanca, la cadena de custodio es a través del presidente de mesa, eso pasa al coordinador de centro y luego a la junta electoral, en el caso nuestro, porque aquí no hay juntas municipales, y de nosotros pues al Tribunal Supremo Electoral. La copia amarilla es la copia que va a ser escaneada y digitada a través del sistema TREP, que es el avance de información que va a manejar el Tribunal Supremo Electoral, y la copia celeste es la que va al Departamento de Auditoría con las cajas electorales de regreso, pues obviamente al Parque de la Industria, ya para su traslado y manejo independiente. Así es que la más importante es que esas 3 copias mantengan la unidad y la información sea la misma, y la forma de hacerlo es que no vayas a empezar a separar copias y después resulta que no coincide la información. ¿Y eso fue lo que pasó en la primera vuelta, un poco? En algunas de las actas sí, o sea que detectaste de que el acta, digamos, original no coincidía con alguna de las copias, y la razón de no coincidencia es porque posiblemente separaron las copias
antes de haber terminado el proceso completo. Entonces ahorita una de las sugerencias principales es eso, mantengan el acta íntegra hasta que se separe en las 3 áreas de distribución que estábamos hablando, y pues obviamente la toma de fotografías que se haga al momento que terminaste el acta. ¿Por qué? Porque si no va a pasar lo mismo. Entonces tienes una fotografía que no coincide con otra fotografía o no coincide con el escaneo, porque fueron momentos diferentes en que se llevó a cabo. Entonces ahorita lo que se ha recomendado es terminen de llenar el acta en la forma más limpia y correcta posible, se toma la fotografía, se entregan las copias a donde corresponde, y deberíamos de tener pues un proceso también más rápido. Esperamos más o menos unas 2 horas desde el cierre para que tengamos ya prácticamente las mesas ya con el documento 4 terminado. Tienen que elaborar el documento 5, que es una copia del documento 4, para que los fiscales se lleven una copia también del documento 4, y esperaríamos que en cuestión de 10 de la noche deberíamos de tener ya los coordinadores arribando al centro de operaciones para pues concluir la labor de ese día. Y ya que lo menciona, uno de los cuestionamientos precisamente en la primera vuelta electoral es que los datos no fluían de manera ágil. ¿Usted cree que en esta segunda vuelta eso se va a corregir? Usted dice que más o menos a las 10 de la noche estaría. Sí, recuerda que ahorita estamos hablando primero un 20% del trabajo que se estaba haciendo. Ahorita no son 5 elecciones, solo es una, y además ahorita la única elección que estás trabajando es con 2 partidos. Entonces, el tiempo de digitación, escaneo, traslado de información, obviamente pues va a ser un 20% o menos de lo que tomó en la primera vuelta electoral. ¿Cómo se garantiza la pureza, por llamarlo de alguna manera, del trabajo de los digitadores? Mira, lo más importante es que la información está de dominio público. O sea, realmente tú puedes accesar vía internet, poder ver una copia exacta del documento. Entonces, simplemente comparas qué es lo que digitó la persona, qué es lo que está en el documento escaneado, y está a la vista. O sea, realmente eso de que estar pensando es que, mire, puede haber una variación de números. Bueno, pensaría que puede ser el error normal que puede haber en cualquier proceso, pero está a la vista. O sea, tú realmente puedes tener acceso a los documentos desde el momento en que han sido escaneados y puestos a disposición de las redes. Con todo y esto que nos está explicando del trabajo que han hecho en las últimas semanas a partir de la experiencia de la primera vuelta, ¿ustedes esperan lluvia de impugnaciones como se ha anticipado? No te sabría decir, no tenemos la bola de cristal, pero pues es posible Pero que es se pueda uno de los presentar. escenarios, a eso me refería Sí, con la pregunta de hace un momento sobre cuáles son los escenarios que ustedes tienen planteados. La ley te contempla pues 2 tipos de impugnación. La primera impugnación es la impugnación al votante, o sea que puede haber una cuestión en que pueda yo objetar que una persona no tenga derecho a votar. La segunda objeción es una objeción al voto, o sea que el voto yo no esté de acuerdo en la forma en que fue clasificado al momento de hacer el conteo. En ambos casos tienes pues una posibilidad de poder el fiscal obviamente hacer un documento 3 en que le hace constar, miren, no estoy de acuerdo con el voto tal, engrapas el voto que esté en disputa con el documento, el fiscal se queda una copia de ese documento, y en la junta de revisión que se va a llevar a cabo el martes siguiente, entonces los fiscales nacionales o distritales pues presentan todos estos documentos y dicen, mire, yo tengo tantos documentos que se tienen que revisar. Entonces es posible que haya pues presentación de impugnaciones. En la primera ronda electoral había alrededor de 285 impugnaciones que se hace constar en el acta, no necesariamente fueron presentadas. Entonces, lo importante de la impugnación es que haya una rectificación, no recuerdo ahorita el nombre exacto, pero es que tú ratifiques, pero una ratificación en que estás haciendo constar pues que se hizo la impugnación correspondiente en la mesa. Entonces, puedes hacerlas, pero lo más importante es que las presentes en el evento correspondiente, que va a ser martes a las 11 de la mañana. Bueno, ¿y qué pasa precisamente con la audiencia de revisión, que fue otro de los cuestionamientos que se registró en la primera vuelta electoral? En la primera audiencia tuvimos prácticamente ninguna presentación de los documentos 3, así es que prácticamente pues, los resultados que venían ya tabulados se mantuvieron en el acta 8, que es digamos el acta final. En el caso de la segunda revisión que se hizo, la solicitud de volver a hacer el cotejo, entonces ahí sí se presentaron, si no estoy mal, fueron 4 impugnaciones, se dio la revisión correspondiente y de ahí pues se hizo todo el cotejo que pues creo que muchos de ustedes estuvieron ahí presentes, así es que fue 2 días de estar prácticamente revisando. En el caso nuestro pues fue el 100% de todas las actas que se hizo la revisión correspondiente. Viendo en retrospectiva, ingeniero, y de acuerdo a la experiencia de las últimas semanas, ¿cuál ha sido el momento más difícil en este proceso?
Bueno, te digo, creo que el tiempo, o sea, realmente esto nos ha consumido una gran cantidad de tiempo que tal vez no estaba considerado en una parte inicial del evento, por lo menos nosotros que no formamos parte tal vez de la estructura, porque en realidad pues la Junta estamos realmente voluntarios dando nuestro tiempo adicional, pues creo que eso es lo que más nos ha consumido en este proceso, ¿verdad? Ha sido una cantidad de tiempo y recursos que no estaba tal vez previsto desde un inicio. Ahora, como presidente de la Junta Electoral del Distrito Central, ¿cómo garantiza usted la custodia de los datos? Que es un tema súper sensible y que en este momento pues hay diferentes voces que están presentando una serie de discursos alrededor de ello. Sí, si recuerdas lo que te comenté, ¿verdad? O sea que el documento consta de 3 copias y cada copia tiene un canal de custodia diferente. Entonces realmente el proceso está diseñado para que haya realmente una garantía sobre entes diferentes. O sea, una de las copias pues obviamente la manejan las juntas municipales distritales y de ahí van hacia el tribunal, otra va directamente a la parte de auditoría, otra parte se está escaneando. Entonces al final tú tienes pues diferentes mecanismos para poder verificar en cualquier momento dado qué es el acta que corresponde a cada una de las mesas. Entonces, tendrías que prácticamente tener un montón de documentos que extraviar o cambiar para que pudieras decir, mire, es que hay una alteración. Es canales diferentes, custodios diferentes y pues la ventaja de que ahora los documentos pueden estar consultados directamente a través de un link en internet, pues creo que es la garantía más tranquilidad para toda la población en que ahí están realmente los resultados. Esos resultados fue consecuencia de las juntas receptoras de votos, así es que incluso pues una misma mesa puede decir, bueno, yo presenté ese documento, lo reviso en internet y veo que hay o no hay alguna discrepancia al respecto. Aunque las juntas electorales son independientes, ¿cómo está la comunicación con el Tribunal Supremo Electoral y en esas reuniones que tienen, o sea, qué es lo que se ha corregido a partir de la primera vuelta? Bueno, las correcciones que platicamos un poquito, ¿verdad? O sea, la parte de capacitación, la parte de contingencias, o sea, ahorita estamos esperando que posiblemente haya una mayor probabilidad de lluvia que hubo en la primera vuelta electoral. Eso obviamente nos lleva a tener coberturas adicionales para en casos de cortes de energía eléctrica, posibles inundaciones en algunos centros, entonces tener bombas para evacuación de agua, la parte de tener lámparas, digamos, de recargables de baterías, que si no hubiera electricidad, pues puedas terminar el proceso en la mesa electoral, internet en redundancia. Así es que se tienen varios mecanismos previendo una situación que pueda presentarse. Obviamente también la parte de seguridad, que ha sido una parte que se ha reforzado. En la mesa de seguridad lo que se está trabajando ahora es una cobertura perimetral. Si tú fuiste a votar, pues te habrás dado cuenta que te encontrabas en la entrada, pues PNC, PMT o PM, todos ahí, ¿verdad? Entonces ahora la idea es no. Vamos a utilizar siempre el apoyo que nos están dando, pero hagámoslo en forma perimetral, de tal forma que podamos cubrir más área y no solo la puerta de ingreso, ¿verdad? Ya para concluir, ingeniero, a pocas horas, digamos, de aquí al domingo, ¿cómo avanza en este momento la logística y cuáles serían las recomendaciones para la población en general? Bueno, la logística ya estamos en las últimas etapas, se está terminando de equipar los centros de operaciones, tanto en el Parque de la Industria como aquí en el Hotel Intical Futura, en el Centro de Convenciones. De ahí estamos ahorita trabajando, te comentaba que venía precisamente que íbamos a hacer hoy pues el acto simbólico de la última caja. Entonces se está haciendo ahorita pues el proceso de terminar de empacar. Distrito Central es el último que empieza a entregar cajas por la distancia, ¿verdad? Nosotros empezamos prácticamente el domingo en la madrugada, empezamos todo el proceso de distribución a los 123 centros en la capital. Entonces ya está pues ese trabajo encaminado, lo que ya está avanzado pues obviamente la parte de mobiliario de equipo, eso sí se empieza a distribuir en forma anticipada y pues los ajustes que haya requerido algunos de los centros en cuestión electricidad, bombillas, seguridad. Así es que ya todo eso pues se está trabajando a través de un equipo de más de 100 personas que están pues ya dando el seguimiento y coordinadores residentes que van a estar encargados directamente de los centros, apoyando al coordinador de centro, que es la persona pues que ya maneja con toda la experiencia a todos sus equipos. Bien, pues ingeniero Murúa, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Decisión Libre y por supuesto que estaremos conversando con usted durante nuestra transmisión especial de elecciones.
A la orden y muy feliz noche para todos. Gracias. Vamos a la pausa, ya volvemos. Esto es Decisión Libre 2023. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023 y en esta segunda parte del programa quiero contarles que nos acompaña el doctor Dionisio Gutiérrez. Él es presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo. Doctor Gutiérrez, buenas noches, bienvenido a Decisión Libre. Alejandra, gusto saludarla. Gracias, igualmente. Hablemos un poco del estado de la democracia en el país. Usted ha hecho diferentes pronunciamientos en los últimos días y constantemente. ¿Cómo califica usted al día de hoy, en el contexto en el que estamos, pues la democracia? Ya. Un paciente en cuidados intensivos. Creo que desde el 84, cuando elegimos a la constituyente que abrió, que nos permitió entrar a la era democrática, estamos viviendo ahora el momento más delicado, de mayor peligro, a pesar de que hemos tenido crisis importantes, y es un peligro al que los ciudadanos debemos ponerle atención porque lo que está en juego es demasiado grande. Doctor, ¿cómo llegamos hasta aquí? Es un proceso de degradación, ¿verdad? Lenta pero segura, en el que las instituciones han venido contaminándose de manera extraordinaria por la corrupción, el narcotráfico, la mala administración del lado público, y esto ha venido deteriorando la salud de la democracia. Para que la democracia funcione tiene que tener instituciones fuertes, independientes, ser una república con división de poderes, y todo eso se ha venido perdiendo. O sea, hemos venido perdiendo los valores, las ideas, el código que le dio vida a nuestra democracia se ha venido debilitando. Y por eso digo que ya con el paso de tantos años de dejar de hacer tantas cosas, de hacer tantas cosas mal, pues hemos permitido que demasiados demonios anden sueltos, y cuando eso sucede hay que sacar mucha agua bendita. Y en este caso el agua bendita es el voto del domingo. Si los guatemaltecos salimos a votar de forma masiva por quien cada guatemalteco quiera, pero salir a votar, eso es la mejor medicina que puede recibir nuestra democracia en este momento. Una democracia que, como digo e insisto, está en este momento mal herida. Ahora bien, doctor, a mí me llamó la atención en una de sus intervenciones recientes, precisamente en la presentación de la encuesta de la Fundación Libertad y Desarrollo. Usted dice que la acción y omisión nos ha convertido en una sociedad sitiada por políticos incompetentes y la indiferencia de las élites. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, este es un fenómeno global que en América Latina duele más porque somos naciones con un subdesarrollo político muy marcado. O sea, a veces los humanos somos muy exigentes y creemos o pretendemos que en nuestro tiempo de vida se va a arreglar todo, vamos a lograr desarrollar el país, vamos a resolver todos los problemas, y eso no sucede así. La construcción de una nación democrática, desarrollada y con bienestar para todos toma siglos y generaciones. Entonces, tomando eso en cuenta, con el nivel de subdesarrollo político que tenemos en Guatemala, como en otros países de América Latina, las élites tienden por naturaleza a encerrarse en sus burbujas, cada uno con lo que le toca, ¿no? La academia en la academia, la élite económica en sus empresas, élites de otros sectores haciendo lo que les toca. Y eso es un error. O sea, esa indiferencia como efecto secundario que se genera va dejando la democracia y las instituciones del Estado en manos de grupos y personajes que se van aprovechando. Y entonces lo que buscan del Estado es botín e impunidad. Y aquí están las pruebas. O sea, ¿qué más que ver en lo que se ha convertido el Estado de Guatemala? Y ahí están las evidencias, ¿no? Entonces, el punto es, las élites de América Latina, las élites de Guatemala, tenemos que despertar y decir, tenemos que regresar a las mesas del debate público, a discutir los temas políticos desde una plataforma cívica, académica, pero estar presentes en la vida ciudadana. Bien, de lo que usted está diciendo me surgen dos preguntas. La primera, cuando menciona las élites, ya mencionó el sector académico, el sector empresarial, pero, o sea, en el contexto en el que estamos, ¿quiénes en realidad son las élites del país? A usted, pues la audiencia, la población lo ve como parte de esas élites. Sí. Bueno, las élites son todos los grupos organizados de una sociedad que desde su entorno o el sector al que pertenecen tienen un poder de decisión que genera un efecto importante en la sociedad y en el país. Y acá incluso se puede ver como a la élite política, que obviamente es una de las élites, y que han generado un resultado desastroso, del que definitivamente no podemos sentirnos ni satisfechos ni orgullosos. Y luego ahí está la élite criminal, que obviamente son grupos y personajes que han llegado a tener un gran poder
que tienen control importante sobre espacios del Estado, en la justicia, en el sistema legislativo y por supuesto en el ejecutivo y en otras instituciones del Estado. Y esas son élites oscuras. Y entonces la única forma en que se contrarresta, se limpia, se balancea estas fuerzas negativas es con la participación primero de los ciudadanos, estar más presentes, activos, más involucrados en la vida cívica de su país, y luego un despertar de las élites en que vuelvan, como decía, al debate sobre la construcción de un Estado fuerte, con instituciones que garanticen nuestra república democrática, con división de poderes y respeto a la ley. ¿Y cómo ve la influencia de estas élites que usted describe con la política actual, con los partidos políticos? Bueno, los partidos políticos en un país como Guatemala, muchos de ellos, hay honrosas excepciones, pero son eso, excepciones, básicamente son la manifestación práctica política de grupos criminales que para tener acceso al Estado organizan esto que llamamos partidos políticos y a través de ellos participan en candidaturas a alcaldías de los municipios, al Congreso o incluso a la presidencia. Y eso es lo que le está sucediendo a Guatemala y a otros países de América Latina. O sea, es la criminalización de la política, que con el paso de los años y en este mundo global para lo bueno y para lo malo, pues el crimen organizado, el crimen transnacional, el narcotráfico han venido tomando espacios muy importantes. Y esa contaminación llega obviamente a la política, porque es a través de la política como se tiene injerencia en los temas de Estado. ¿Y cómo ha afectado eso el financiamiento de los partidos políticos, por ejemplo? Bueno, la estadística confirma que en los últimos 4 o 5 procesos electorales en Guatemala, el dato oficial que se tiene es que cerca del 70-75% del financiamiento electoral viene de la corrupción principalmente y del narcotráfico. Y cada vez menos, y sobre todo con los últimos cambios a la ley electoral sobre el tema financiamiento, probablemente hoy esto sea el 90%, que ya andan por ahí especulando con esa cifra. Es dinero oscuro, no controlable, y es lo que estamos viendo hoy derrochando por todo el país, una campaña que probablemente va a ser la más cara de la historia. ¿Y cómo queda de ese lado el financiamiento, por ejemplo, del sector privado también a la política, doctor? Yo creo que ha sido marginal ya desde la última elección y ahora en esta. No tengo ni idea de qué porcentaje podrá ser, pero es muy marginal, porque el poder económico que ha venido tomando posesión de una parte demasiado importante del sector político y del Estado es el poder oscuro que viene de la corrupción y el narcotráfico. ¿Qué quiere decir esto? Que la política se convirtió en un monstruo con vida propia y ha venido siendo capaz de alimentarse a sí mismo, este monstruo. Y eso pues ha venido debilitando, anulando y haciendo marginal a lo que conocemos como el sector económico tradicional. ¿Y usted ha financiado partidos políticos en esta campaña electoral, doctor? No, a la última persona que yo le di una ayuda fue a Ninel Montenegro, que la extrañamos mucho en la política, por cierto, una mujer decente, honorable, que siempre defendió precisamente el poner orden en la administración del Estado y expuso cantidad de temas de corrupción. Y fue, no sé, hace 2 o 3 campañas, ya no recuerdo exactamente cuándo, y lo hicimos con acta, fotos, un cheque personal mío y una cantidad muy discreta, ¿no? Pero en todo caso esa fue la última vez que participé, pero el hecho de también estar en un medio de comunicación pues me limita el poder tomar partido de esa manera. Ahora bien, a partir de eso, doctor, ¿cómo rescatamos la democracia del país? Votando el domingo. Yo creo que si algo es necesario en este momento de la vida política, de la sobrevivencia de nuestra democracia, es que salgamos a votar todos el domingo. Si en la primera vuelta electoral votaron 5.547.929 ciudadanos, que más o menos anduvo por ahí el 60%, debemos por lo menos repetir ese número, porque eso es lo que garantiza que todo lo que estamos viendo, que se está fraguando, todos esos demonios que andan sueltos, el agua bendita que hay que tirarles es unos 5,5 millones de votos encima, porque eso garantiza que nuestro voto valga, que sea imposible que entre acarreados, votos comprados, votos a saber de dónde, puedan pues manipular los resultados y que nos roben una elección. O sea, lo que quiere una democracia para sobrevivir es que lo que vota la nación se refleje en el resultado, no otra cosa. Y lo que estamos viendo es un nivel de manipulación peligroso.
Doctor, hace unas semanas veíamos difícil llegar a este domingo, al 20 de agosto. Ya estamos a 3 días. Sí. Sin embargo, hay diferentes escenarios que se plantean para un día después de la elección. Y en ese sentido, hoy, por ejemplo, el Ministerio Público anuncia una serie de acciones. ¿Cómo ve eso? Fatal, creo que es seguir dándole heridas mortales a nuestra democracia. Es evidente que aquí lo que hay es una agenda política para la que se están usando instituciones del sector justicia, aplicando eso, justicia selectiva, justicia con dedicatoria, con una doble moral ofensiva y de una manera que no nos lleva a ningún buen lugar. Por eso yo en todo caso llamaría a la reflexión a estos grupos con tanto poder y a estos funcionarios del sector justicia a que recapaciten. Esta no la van a ganar. Aquí hay una agenda de nación que se siente, que está marcando un rumbo, una dirección, y es una Guatemala que quiere el cambio, una Guatemala que quiere ver a su país, vamos a ver, quiero evitar usar palabras que están usando en las campañas, entonces por eso voy a ser cuidadoso, pero queremos que en Guatemala se respete la ley, queremos que sea un país que funciona, que tiene instituciones que son respetadas y respetables, y eso hoy no lo tenemos. Entonces, sin duda alguna, hay escenarios muy complicados y no el día después de la elección, incluso el domingo. ¿Cuáles son los escenarios que usted ve? Bueno, el peor escenario de todos es que haya eventos que intenten evitar que los centros urbanos salgamos a votar, la capital y las cabeceras departamentales, y que haya una gran manipulación en el interior. En los escenarios matemáticos que estamos haciendo con el equipo en la Fundación, tendrían que lograr eso con un nivel de efectividad extraordinario y que cerca del 35% de la capital salga a votar y también cantidades bajas en las cabeceras departamentales, y aún así, con las 2 encuestas públicas hechas por las mejores empresas que existen en Guatemala, que son Sid Gallup y Prodatos, que son trabajos serios, usando de base esos análisis, aún así, las encuestas tienen bien descubierto al que parece que va a ganar la elección. O sea, incluso con un nivel alto de manipulación. Pero es posible, hay un punto en el que pueden ganar los demonios que andan sueltos. Y por eso es tan importante salir a votar. ¿Cuál es ese punto, doctor? El punto de donde pueden ganar esos demonios sueltos que usted menciona. Logran asustar a los ciudadanos de los centros urbanos y manipulan con acarreo, compra de votos y todo lo que se ha registrado en elecciones pasadas. Así es, pero que esta vez va a ser multiplicado por X. En este momento estamos en un punto de inflexión, estamos en el cruce donde hay 2 caminos, 2 destinos diferentes. Y este punto de inflexión. Por un camino consolida a Guatemala en eso que muchos llaman un estado criminal, donde cada vez funcionan menos las instituciones y están al servicio de cualquier cosa menos de los intereses de la nación. Y el otro camino, que es la otra opción, tendrá que demostrarse y demostrarle a la nación que son realmente una opción y que son capaces de ir a rescatar lo que dicen que van a ir a rescatar. Y eso es lo que el pueblo tiene que escoger el domingo 20 de agosto. Le damos una oportunidad a alguien, a un grupo nuevo en la política, que dicho sea de paso han despertado un entusiasmo inusual en los últimos 20 años en la política, y solo había que ver ayer en la noche o antier los cierres de campaña. ¿Sí? Vamos a ver, aquí hay algo que está sucediendo y que es un movimiento de los ciudadanos. ¿Y usted cree que ese entusiasmo que se percibe se va a traducir en las urnas? Es decir, que va a cambiar ese dato que se reporta siempre en la segunda vuelta electoral en cuanto a que baja el número de participación. Sí. Yo creo que vamos a ver novedades en estas elecciones. Yo sí siento que hay un entusiasmo distinto a otros procesos electorales y que sobre todo los jóvenes descubrieron algo que no lo tenían claro y se vio en las últimas 2 semanas antes de la primera vuelta, y a partir de aquel día hasta hoy se siente, y no solo en la capital y en los centros urbanos, sino también en algunas áreas rurales del país. Hay un movimiento que está creciendo y que puede dar una sorpresa el domingo. Ojalá que así sea, porque al final lo que queremos es que la nación se exprese, que los ciudadanos voten y que gane el que saque más votos, cualquiera de los dos.
Bien, pues vamos a una pausa, doctor, y ya volvemos con las conclusiones del programa. Hoy nos acompaña el doctor Dionisio Gutiérrez en los estudios. Él es presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo. Gracias por su sintonía. Ya volvemos. Bien, ya estamos de regreso. Esto es Decisión Libre 2023. Gracias por su sintonía. Hoy en el estudio nos acompaña el doctor Dionisio Gutiérrez. Él es presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo. Doctor, ¿cómo se puede garantizar una elección libre en el momento en el que nos encontramos, en el contexto que estamos viviendo? Que salgamos a votar por lo menos los mismos que salimos a votar el 25 de junio. 5,5 millones, 6 millones de guatemaltecos. O sea, como mínimo, dice usted. Yo creo que eso garantiza un resultado que responda a la votación real. Y con la serie de acciones que ya lo mencionábamos en el bloque anterior, que ya se han anunciado de parte del Ministerio Público y los escenarios que se han planteado después del 20. Claro, si sobrevivimos el 20, que la idea es que así sea, sin duda alguna, yo tengo la impresión de que el 21 de agosto, ya con un presidente electo, pueden cambiar muchas dinámicas. Como dicen, muerto el rey, viva el rey. Probablemente muchos de los que están subidos en esa agenda oscura y perversa se den cuenta de que es mejor recapacitar y regresar a la estación donde va a haber que revisar mejor en qué tren se quieren subir para que dejen ser parte de esa clase de políticos contrabandistas que han hecho de la política eso que llaman, ¿no? Que son gente que se sube en cualquier tren sin importar a dónde vayan y después preguntan a dónde va. Y es gente oportunista que anda ofreciendo cualquier cosa para ganar una elección y que lo que estamos viendo es de que eso llevaría el país a la ruina, ¿no? Por eso es de que este es un momento tan delicado y la importancia de ejercer ese acto supremo de soberanía individual que es el voto, ese es el compromiso que Guatemala necesita el 20 de agosto. Mire, ¿y cómo van a repercutir esos cambios y esos escenarios que se están planteando para después del 20 en el Congreso de la República? ¿Qué le parece cómo quedó integrado, por ejemplo? ¿Cómo quedó el Congreso? Bueno, aquí es donde viene la parte del siguiente capítulo, ¿no? Si llegamos al 20 de agosto, las encuestas, la realidad confirma lo que las encuestas nos dijeron. El eventual presidente electo, Bernardo Arévalo, va a tener que trabajar en construir un nivel de consenso suficiente en la sociedad, en los diferentes sectores de la sociedad, para poder llegar al 14 de enero con una agenda de unidad nacional en la que haya ese nivel de consenso suficiente para enfrentarse al sistema político, a menos que el sistema político se dé cuenta de que este es un momento de cambio y que tenemos que en todo caso rescatar nuestra democracia, devolverle sus instituciones y darles vida, sanidad, decencia, honor, dignidad para que el país funcione mejor. ¿Y usted cree que todos los sectores tendrán la voluntad de participar en ese diálogo? O sea, ¿se dan las condiciones para ello? Yo querría creer que todos sabemos que no tenemos otra alternativa, que cualquier otro camino nos lleva a lugares peligrosos, destructivos. No queremos estar ahí. Entonces, este es un momento delicado. ¿Cuáles son las principales amenazas, por ejemplo, que usted ve para que ese diálogo se lleve a cabo? Bueno, cuál sea la agenda que se propone. No puede ser una agenda que responda solo a los intereses de un grupo o de un sector. Tienen que ser una agenda que tenga, primero, muy pocos temas, muy pocos capítulos, en los que todos estemos de acuerdo, en general, donde habrá que hacer actos de generosidad importantes. Todos tenemos que ceder y conceder. Y en ese ejercicio de generosidad, ser capaces de ponernos de acuerdo en lo que Guatemala necesita en este momento. Y es esa agenda de unidad nacional, con 4 grandes proyectos que deberían ser los que nos permiten salir del bache en el que estamos y empezar a rescatar nuestro país. Y entre esos 4 grandes proyectos, ¿cuáles visualizaría usted? Bueno, el primero, las 4 grandes reformas sobre las que hay suficiente consenso: la reforma a la ley electoral de partidos políticos, la reforma al sistema de justicia, la ley de servicio civil y la ley de compras y contrataciones. Con eso se le daría un nivel de oxígeno al Estado que le permitiría funcionar mucho mejor. Llevamos muchos años discutiendo esos proyectos en todos los sectores de la sociedad y entiendo que hay un nivel muy bueno de consenso, había que pulirlo y terminarlo. Segundo gran proyecto es la lucha contra la corrupción, obviamente. Eso es una tarea pendiente de Guatemala y creo que ahora podríamos tener una oportunidad de hacerlo bien hecho, sin crear monstruos y sin cometer errores. Ir a construir
a reconstruir nuestro Estado de Derecho. El tercer gran proyecto son los proyectos sociales. O sea, Guatemala tiene unos índices sociales de vergüenza y hay que entrarle a ese tema con seriedad. Y el cuarto capítulo... Sin confundirlo con clientelismo, Exactamente, ¿verdad? exactamente. O sea, políticas públicas que nos ayuden a resolver la problemática social del país, políticas públicas serias. Y el cuarto gran capítulo es crecimiento económico. ¿Cuál es el marco de certeza jurídica, las condiciones de confianza que necesita Guatemala para tener un crecimiento económico suficiente y robusto para no solo darle oportunidad de desarrollo al país, sino además resolver nuestros problemas sociales? La mejor política pública para resolver los problemas sociales se llama crecimiento económico. Y luego, tomando en cuenta el desafío más grande que tiene Guatemala, es un tema del que se habla poco, Alejandra, y es el tema demográfico. Este es un país de gente joven. En los últimos 3 procesos electorales, el padrón electoral subió 2 millones de votantes y para el próximo puede que suban 2 millones más. Esa cantidad de millones de gente joven que ya tienen la edad de trabajar o que están llegando a la edad de trabajar, están en un país que no ofrece oportunidades. Un país donde el Estado no funciona, no hay seguridad, no hay hospitales, no hay educación. ¿Qué futuro ve esa juventud? Y entonces, si no resolvemos ese problema de ofrecerles oportunidades dignas de trabajo y una educación competitiva, somos un país condenado al sufrimiento y a la destrucción. Y así es de serio. Lo que pasa es que el diagnóstico es claro y el camino de las soluciones también. Hay que ponerse a trabajar. Ya tenemos 2 minutos y medio, doctor. Ya para concluir, quiero preguntarle, usted está recibiendo a una serie de expresidentes que vienen a participar como observadores en este proceso electoral. Sí. ¿Qué le dicen de lo que está pasando en Guatemala? Bueno, hay mucha preocupación. Hay un grupo que se fundó hace algunos meses ya, que va a tener el primer evento en Buenos Aires, Argentina, donde estaremos en septiembre. Este es un grupo donde hay más de 20 expresidentes de Iberoamérica. Vienen 4 de ellos a Guatemala en las próximas horas, con una misión de Washington también que viene encabezada por el director a cargo, el que fue director a cargo de operaciones internacionales del FBI, el señor George Piro, con una delegación muy potente de las agencias de seguridad y otros exfuncionarios de ese sistema. Y la idea es que vienen como un equipo especial de observación y vienen preparados para, si hay crisis, hacer lo que ellos pueden hacer para ayudar a salir de la crisis. Entonces sí, estamos muy aliviados con ese apoyo porque es gente que está muy bien conectada y que tiene un nivel de autoridad en todo el mundo muy importante. Bueno, ya para concluir, doctor, sus conclusiones de cara al domingo 20 de agosto. Bueno, me han preocupado mucho esas noticias que han salido de fiscales del partido UNE, de la señora Torres, dando instrucciones a sus operadores de mesas electorales y centros de votación para que impugnen todos los votos en centros de votación donde ellos obviamente ¿Usted van a ve perder. un escenario de varias impugnaciones? Sin duda alguna, yo creo que hay que prepararse para lo peor y esperar lo mejor. Pero el 20 va a ser un día en el que va a haber que estar muy despiertos, muy atentos y listos para salir a defender nuestro voto. ¿Y la recomendación en ese caso para la ciudadanía? Como dicen, solo el pueblo salva al pueblo, y nunca más cierto que ahora, ¿no? Y cuando los ciudadanos guatemaltecos han visto en verdadero peligro su democracia y su nación, han salido a la calle y hemos rescatado el rumbo del país. Bien, pues doctor Gutiérrez, muchas gracias por habernos Alejandra, acompañado esta noche en Decisión Libre. Muchísimas gracias a usted. Y bien, gracias a la audiencia. Le recuerdo que este programa lo puede ver de nuevo mañana a las 15 horas por Guatevisión y también en nuestras diferentes plataformas, Prensa Libre y Guatevisión. Nosotros regresamos mañana porque iniciamos transmisión especial de elecciones hasta el siguiente domingo. Así que, mientras tanto, buenas noches, que descansen.